primer lugar, daros las gracias por haberos conectado. Así no hablo sola contra la pared, que siempre es un poco extraño. Me presento en primer lugar. Yo soy Emma Moliner, soy ingeniera industrial. Trabajo en la Universidad Jaume I como profesora titular del área de ingeniería del Departamento de Ingeniería Mecánica y soy la coordinadora académica del máster de Ingeniería Industrial. Vamos a dedicar un rato a hablar un poquito de las características principales de este máster, ¿vale? Si me permitís un momento, voy a compartir pantalla y así os enseño pues, una pequeña presentación para no dejarme nada en el tintero. Luego, al final, si tenéis alguna duda, me podéis escribir en el chat y yo os iré contestando, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que me parece importante es que anotéis mis datos de contacto, los que no me conozcáis, ¿vale? Aquí veis el correo electrónico en la parte inferior y mi teléfono para, pues si os van surgiendo dudas, que me podáis contactar, ¿no? En cualquier momento y yo os atenderé. Vamos a hablar de una serie de puntos importantes sobre el máster que yo he resumido en estos 5 bloques, ¿vale? En primer lugar, pues unos antecedentes, o sea, vamos a contextualizar qué es la ingeniería industrial y muy brevemente qué es el máster y qué aporta. Luego ya hablaremos de, a ver si puedo señalar, sí, ya hablaremos de la estructura que tiene el máster de la UGI. Comentaremos aspectos clave de lo que es el acceso y admisión, que a veces siempre genera un poco de dudas. Y luego, pues, particularidades del próximo curso, ¿no? Que empezará en septiembre de 2025. Y luego, pues, una serie de comentarios por los que, a mi modo de ver, pues, puede ser interesante cursar el máster aquí en la UGI. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es importante destacar o dejar claro que el máster de Ingeniería Industrial cumple una particularidad diferente respecto a otros másteres universitarios, ¿no? Y es que es un máster habilitante. Esto significa que habilita para ejercer una profesión regulada, que es la profesión de ingeniero industrial. O sea, que si en nuestro currículum queremos poner que somos ingenieros o ingenieras industriales, tenemos que haber cursado el máster habilitante, ¿vale? ¿Qué es una profesión regulada? Pues bueno, hay una serie de profesiones que debido a que la práctica de esa profesión puede entrañar una serie de riesgos o responsabilidades importantes, pues están muy reguladas por ley, ¿no? La ley regula qué conocimientos debemos adquirir para que se nos considere ingenieros industriales y luego también regula aspectos de nuestra profesión, ¿no? Cuando ejercemos pues, nuestra actividad profesional. La ingeniería industrial es una profesión que desde luego tiene mucha historia en España, está muy bien considerada, tiene mucho arraigo. De hecho, este año estamos de aniversario porque se cumplen 175 años de la ingeniería industrial en España. Entonces, somos profesionales que estamos muy bien reconocidos, ya iremos viendo un poquito por qué. Y además, en particular, tened en cuenta que la provincia de Castellón pues, tiene un peso muy importante de la industria, ¿no? en su Producto Interior Bruto. Entonces, la industria es tan importante que desde luego hacen falta, ¿no? Muchos ingenieros industriales. Como os he comentado, pues claro, esta profesión es muy antigua, ¿no? Entonces, la manera de ser ingeniero industrial, lo que exigía la ley, pues ha ido cambiando con los años, ¿no? Entonces, al principio, o al menos tal y como yo accedí a ser ingeniera industrial, nosotros lo que hacíamos era ir a la universidad y nos matriculábamos en una titulación que se llamaba ingeniería industrial, ¿vale? Esa titulación duraba, pues dependía. Inicialmente duraba 6 años, luego en los últimos años se redujo un poco la duración, ¿vale? Entonces, básicamente uno no se planteaba nada por la cabeza. Acababa de bachillerato y decía, vale, pues quiero ser ingeniero industrial, curso esto. Ahora la situación ha cambiado, ya lo sabéis, con el tema de pues, la adaptación al espacio europeo de educación superior. Y para tener esta profesión hay que cursar un grado más un máster, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, también en otras ingenierías, como ingeniería de caminos, canales y puertos, o sea, ingenierías clásicas, ¿vale? Que antes tenían pues una duración universitaria de 6 años de uno detrás de otro, ¿no? Consecutivos. Ahora lo que ocurre es que, como sabéis, me imagino, pues cursamos un grado y también ahí comentaremos un poquito más si tenéis alguna duda, ¿no? Pero grados que pueden acceder al máster, como estamos diciendo que es una profesión regulada, pues está bastante acotado, ¿no? ¿Qué grados pueden matricularse en este máster, ¿no? Entonces son los grados que se llaman del ámbito industrial, ¿vale?
Ahora hablaremos un poco más, pondremos el ejemplo de la UGI, pero en particular de esos grados, a su vez se dividen en dos grupos. Hay grados que se llaman especialistas. Eso significa que también acceden a una profesión regulada, ¿vale? Te dan atribuciones profesionales, ¿vale? Y hay otros grados que no las dan, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre unos y otros, pero todos esos acceden al máster de ingeniería industrial, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo atrás un momento para apuntar una cosa. En lo que respecta a grados que al acabarlos no tenemos atribuciones profesionales, ahí el ejemplo característico sería el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. ¿Vale? Ese grado se pensó un poco para seguir el recorrido antiguo, que era yo entro en la universidad y termino siendo ingeniero industrial. ¿Vale? Entonces es el grado que en principio está más alineado con el máster. ¿Vale? De hecho, tiene una formación un poquito más generalista, como ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, con esa idea en la cabeza, pues en el curso, en la UGI, en el curso 2010-2011, se empezó a impartir el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿vale? Y en el 14-15 se impartió pues ya el máster universitario en Ingeniería Industrial, ¿no? Para acceder a esta profesión. El ingeniero industrial al final es un ingeniero que tiene un ámbito de actuación o una formación generalista, ¿no? Al final, un ingeniero industrial se forma en diferentes ramas de la ciencia, básicamente, para aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas tecnológicos dentro del ámbito industria en el más amplio sentido de la palabra, ¿vale? Industria puede implicar instalaciones, puede implicar el continente, o sea, la estructura, el polígono industrial y luego una serie de sectores relacionados, pues transporte, gestión de recursos humanos, gestión de la producción. Es decir, daos cuenta que lo que es el perfil de ingeniero industrial es súper amplio y de ahí que tengamos una empleabilidad muy elevada. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de esto que os he comentado de atribuciones profesionales. ¿Vale? Como hay una serie de títulos, tanto grados como másteres, que dan acceso a profesiones reguladas, eso nos confiere unas atribuciones. Atribuciones que son, pues básicamente, delimitan legalmente en dónde podemos ejercer nuestra profesión. Esa sería un poco una definición sencilla de lo que es una atribución profesional. ¿Vale? Entonces, en esta transparencia veis ahora en la parte izquierda los grados del ámbito industrial que se imparten en la UGI. ¿Vale? Entonces, fijaos que hay 3 de ellos, ingeniería mecánica, ingeniería química y ingeniería eléctrica, que tienen atribuciones profesionales y conducen a una profesión regulada que se llama ingeniero técnico industrial y cada uno con su especialidad, uno mecánico, químico y eléctrico. Es decir, tienen unas atribuciones acotadas a un ámbito de actuación delimitado dentro de la industria. ¿Vale? Por otro lado está el grado en ingeniería en tecnologías industriales. Cuando se finaliza este grado no tiene atribuciones. ¿Eso significa que no vamos a poder trabajar? Pues no, no significa eso. Pero sí que significa que a lo mejor hay determinados trabajos que exigen que haya una firma de cara a la administración de un ingeniero responsable, por decirlo así. Entonces, un graduado en tecnologías industriales, pues a lo mejor tendría que no ser el que firme, aunque a lo mejor sí que ha estado haciendo ese trabajo. ¿Vale? Esto sería una manera de explicarlo general que yo creo que es bastante clara, ¿no? Bueno, estos grados, como decía, pueden acceder al máster, ¿vale? Y el máster de ingeniería industrial, pues, confiere atribuciones de ingeniero industrial. ¿Cuáles son esas atribuciones? Pues son todas las atribuciones que tienen todos los grados de ingeniero técnico industrial, todas ellas. Las tiene el ingeniero industrial y además las amplía, ¿vale? Es decir, que el máster amplía la proyección profesional respecto de los grados con atribuciones y, por supuesto, el grado en tecnologías que de entrada no las tiene, ¿vale? Esa sería un poco la idea. ¿Cuáles son las atribuciones del ingeniero industrial? Pues bueno, esto da un poco una idea de los perfiles y un poco los sectores en los que podemos trabajar, ¿vale? Como os había dicho, la ingeniería industrial es una profesión que tiene mucha historia y las atribuciones están fijadas en un decreto que fijaos que es del 18 de septiembre de 1935, lo podéis buscar en Google, y en ese momento no existía en el BOE, o sea, a día de hoy todo se publica en el BOE, pues no existía el BOE, ¿vale? Se publicó pues en Gaceta de Madrid, aquí tenéis la referencia, ¿vale? No las vamos a leer ahora todas, pero fijaos que tiene, a lo mejor pues sí que podemos leer los titulares.
capacidad plena de proyectar, ejecutar y dirigir toda clase de instalaciones y explotaciones en la rama industrial, ¿vale? Química, mecánica y eléctrica y de economía industrial, ¿vale? También para realizar estudios en la esfera económica, es decir, también tener en cuenta que los ingenieros industriales, una de sus salidas profesionales a veces también son las finanzas, ¿vale? Gracias a que, bueno, tenemos una base matemática importante que eso nos ayuda luego, una base de estadística que nos ayuda luego a aplicarla a resolución de problemas en el ámbito industrial, ¿vale? Eso sería un poco la idea. Yo esto os dejo esa referencia, echad vosotros una mirada en Google si queréis leerlas al detalle, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos puede interesar ser ingeniero industrial? Yo creo que es otra pregunta a la que a lo mejor nos enfrentamos, ¿no? Pues yo creo que la primera es clara y obvia, ¿no? O sea, nosotros estudiamos una titulación universitaria pues para poder trabajar y poder vivir bien de nuestro trabajo, ¿no? Esa sería un poco la base. Y bueno, la buena noticia es que la ingeniería industrial tiene pues una empleabilidad tremenda, o sea, súper elevada porque encajamos en tropecientos mil sectores. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, esta referencia es un poquito antigua porque no he tenido ocasión de buscar la nueva, pero bueno, esto es un informe que hace ADECO sobre empleo. Este en concreto es desde el 2020 y ingeniería industrial está en el cuarto puesto. O sea, como podéis ver, la empleabilidad es tremenda. ¿De acuerdo? Luego también, en particular en el máster, pues lo que se observa es que al acabar los estudios, pues la mayoría de vosotros estáis trabajando. Y de hecho algunos empezáis a trabajar antes de acabar. Por tanto, se os complica un poco o se os retrasa el tema de presentar el TFM. Eso siempre pasa. Otra cosa que yo creo que es interesante y que a veces no le damos valor es que se adquiere una formación generalista y multidisciplinar. ¿Eso por qué es importante? Pues porque si tienes conocimientos de diferentes ramas, vas a poder aplicarlos a una amplia diversidad de sectores, ¿vale? Y de hecho aquí tenéis pues los ejemplos. De hecho, estos nombres de sectores os sonarán asignaturas que ya algunas ya sabéis y se amplían, de hecho, en el máster, ¿de acuerdo? Otra característica muy interesante es la polivalencia profesional. O sea, los ingenieros industriales, con esa formación generalista, pues tenemos una buena capacidad de adaptarnos a cambios. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar posibilidades laborales, tanto, por supuesto, en la empresa, ¿no? Ámbito industrial, infinidad de departamentos. La administración pública también. Hay mucho ingeniero industrial pues trabajando en industria, medio ambiente. De hecho, pues podéis pegar un vistazo a buscad en administración pública a quien encontráis conocido, a lo mejor. Y, por supuesto, empresa de servicios. Una cosa interesante que también nos ofrece tener atribuciones profesionales que nosotros podríamos montarnos nuestro propio despacho de ingeniería, ¿no? Que siempre es una salida interesante. Y luego una cosa interesante también que da esta formación generalista es que eso nos ofrece una importante capacidad de liderazgo, ¿vale? Y dirección integrada. ¿Qué significa esto? Pues como tenemos conocimientos de diferentes ramas, es fácil al final capacitarnos para dirigir grandes proyectos, ¿vale? Que engloben pues diferentes disciplinas. Y esto en realidad los números un poco lo avalan, en el sentido de que aquí os he puesto una noticia de las empresas importantes de España, ¿no? Las que cotizan en el IBEX 35. Pues si echáis un vistacillo a las profesiones de los líderes de esas empresas, tenemos una horquilla súper importante, más de un tercio, que son ingenieros de profesión. ¿Vale? Esto no son solo ingenieros industriales, ¿vale? Pero son ingenieros de grado más máster, es decir, industriales, caminos, canales y puertos, etcétera, ¿vale? Es decir, que esta formación multidisciplinar es valiosa porque te permite, al final, en una empresa grande, ir ascendiendo, ¿no? en el organigrama. O sea, no tenemos una barrera muy en los escalafones inferiores. ¿Vale? Esa sería un poco la idea general, ¿no? de lo que es la ingeniería industrial y lo que nos puede aportar. ¿Vale? Vamos a centrarnos ahora en ver la estructura que tiene el máster de Ingeniería Industrial que se imparte en la UGI. ¿Vale? En la Universidad Jaume I, el máster de Ingeniería Industrial tiene una duración de 90 créditos. ¿Vale? Eso implica año y medio. O sea, año y medio distribuido en 3 semestres de 30 créditos cada uno.
¿vale? Entonces, los que os matricularais este curso que viene, pues haríais todo el primer curso y luego mitad hasta febrero del segundo. Ahí acabarían las asignaturas, ¿vale? Pero luego siempre sabéis que los que hayáis estudiado en la UGI, pues sabréis de grado que para la defensa del TFG o TFM, que es la última asignatura, siempre hay plazo hasta, pues normalmente septiembre-octubre. ¿De acuerdo? Esa sería la estructura general. También vais a poder encontrar otros másteres en España que tienen duración de 120. ¿Por qué unos duran 90 y otros 120? Pues esto viene por la regulación. Es una profesión regulada y el Ministerio acota qué materias se deben impartir. Entonces, tanto los de 90 como los de 120 otorgan las mismas atribuciones profesionales, pero a lo mejor la diferencia es que los de 120 tienen alguna optatividad adicional que a lo mejor pues te puede ayudar pues no sé, a ampliar conocimientos de algún sector particular que te interese, de alguna rama de la ingeniería que te interese. Esa sería la diferencia, ¿vale? Pero en atribuciones no cambian. ¿Cómo son las asignaturas? Bueno, pues volviendo a lo de antes, como la ingeniería industrial es una profesión regulada, está especificado en una orden, en concreto esta de aquí, CIN 311-2009, las materias o las competencias que se deben adquirir tras cursar el grado y por último el máster. ¿Vale? Entonces están divididas en una serie de bloques que veis aquí. Tecnologías industriales, instalaciones, gestión y por último el TFM. ¿Vale? Tecnologías industriales e instalaciones, pues de grado, seguro que ya, bueno, seguro no, ya habéis dado asignaturas relacionadas con estos ámbitos. Por ejemplo, pues procesos de fabricación, estaría en la rama de tecnologías industriales, instalaciones, su nombre ya no nos dice de qué va, ¿de acuerdo? Lo que hacemos en el máster es acabar de ampliar esa información, o esos conocimientos, esas competencias, ¿vale? Y luego además incorporar nuevas, más la parte de gestión. Hemos visto que los ingenieros industriales suelen ocupar o tienen la posibilidad de ocupar puestos directivos. Entonces, parte de administración de empresas, gestión de proyectos y finanzas, pues están incluidas en lo que sería la parte de gestión. ¿Vale? Aquí os enseño, pero no voy a entrar mucho al detalle, creo que no vale la pena, ¿vale? Cada semestre académico del máster actual, cuáles son las asignaturas que tienen. Si leéis los títulos, seguro que os suenan. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, la ingeniería industrial es multidisciplinar y entonces vosotros accedéis con un grado en el que empezáis a estudiar unas bases de instalaciones de fluidos, de cálculo de máquinas que se amplían en el máster. ¿De acuerdo? Las asignaturas en general pues tienen mayoritariamente una duración de 4,5 y 3, con excepción de alguna más fuerte, que como veis son 6 créditos. ¿De acuerdo? Este sería el segundo semestre del máster. ¿De acuerdo? Aquí a la izquierda he colocado los ámbitos de competencias que cubren cada una de estas asignaturas. Fijaos que aquí ya tenemos un poco más de peso de la parte de gestión, ¿vale? De conocimientos de gestión. Y luego ya el tercer semestre del máster es el que cuenta con menos asignaturas porque ya incluye pues un trabajo final de máster. ¿De acuerdo? No sé si lo he dicho, tal vez se me ha olvidado que en el máster de la UGI todas las asignaturas son obligatorias, ¿vale? Recordemos que tiene una duración de 90 créditos frente a otros que son de 120, ¿vale? Más cosas, bueno, pues para los que seáis de la UGI, ya sabéis que la UGI cuenta con una web que se llama el Sistema de Información Académica, el SIA, en el cual pues, se puede consultar cada asignatura, el temario que tiene, cómo vamos a ser evaluados, etcétera. Entonces es interesante que le echéis una mirada a esa información si queréis saber más, ¿vale? Una particularidad del máster es que vais a notar que se aplican metodologías docentes más de tipo máster. ¿Esto qué significa? Pues que se suele dar más peso o un peso más elevado a lo que es la evaluación continua. ¿Por qué? Pues porque en esa evaluación continua vamos a desarrollar otras habilidades transversales. Por ejemplo, trabajar en equipo, comunicación, realizar alguna presentación oral, que desde luego eso es importante para luego nuestra actividad profesional. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el máster de ingeniería industrial tiene una carga de trabajo que es considerable. O sea, hay que trabajar en el día a día. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ese trabajo día a día hace que al final los resultados finales de las asignaturas suelen ser bastante buenos. Las tasas de éxito pues, son más altas habitualmente que en el grado, pero no porque os la regalan, sino porque simplemente habéis ido trabajando.
¿de acuerdo? Pues a lo mejor trabajando en un proyecto similar a un caso real, utilizando herramientas informáticas análogas a las que se utilizan a día de hoy en la actividad profesional, etcétera, ¿vale? A este respecto sí que quiero señalar, aprovechando que estamos hablando de esto, que no es nada extraño que algunos y algunas de los que estudiáis el máster compatibilizáis esto con la actividad profesional. Bueno, con esto, pues como es lógico, compatibilizar trabajo y estudios no es fácil, ¿vale? Entonces, en esos casos, yo creo que es interesante que echéis un vistazo a la posibilidad de matricularos a tiempo parcial, ¿vale? Cuando uno se matricula de nuevas en un plan de estudios, se le exige matricularse de un mínimo número de créditos, pero ese número de créditos se puede reducir si nosotros alegamos que estamos trabajando, ¿vale? Lo digo por los que tengáis en mente compatibilizar. Yo ya de entrada os digo que la carga de trabajo no podéis considerar que es menor a grado, o sea, es similar a grado, ¿vale? No es menor. Eso tenedlo en cuenta. Bueno, siguiente parte. Vamos a hablar de acceso y admisión. Y vamos a distinguir esas dos fases que son cada una, ¿no? Acceso es que vosotros queréis matricularos en el máster y entonces solicitáis matricularos, ¿vale? Y eso se hace a través de la preinscripción, ¿vale? ¿Y qué es la admisión? Bueno, pues una vez vosotros habéis solicitado acceso y los servicios administrativos de la universidad han comprobado que reunís los requisitos, pues que tenéis acabado el grado, una serie de condiciones que ahora veremos, os comentaré las principales, ya vuestro expediente pasa a fase de admisión. La fase de admisión es que la comisión del máster se reúne, valora vuestro perfil de estudios de origen y prioriza las solicitudes que hayan. O sea, si hay más solicitudes que plazas, pues obviamente hay una serie de priorizaciones, ¿no? Pues se mira el expediente académico, etcétera. ¿Vale? No voy a entrar demasiado al detalle en esto. Si alguien tiene alguna duda concreta, me lo podéis preguntar o se consulta en la página web que está. ¿Vale? Los requisitos de acceso en los másteres habilitantes están bastante restringidos, ¿vale? Es decir, los perfiles que pueden acceder son bastante concretos, por esto que hemos visto, porque es una profesión regulada, ¿vale? Los podéis consultar en la página web del máster, aquí tenemos un apartado de acceso y admisión, ¿vale? Pero yo sí que ahora voy a comentar un poco lo más básico, lo más importante, que es lo que genera dudas cuando rellenáis la prescripción para solicitar acceso, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer de este esquema es mirar en primer lugar la parte derecha, ¿vale? Que sería la parte más general. Es decir, a nivel general pueden acceder al máster grados del ámbito industrial, ¿vale? Tanto los que tienen atribuciones como los que no la tienen. Esos grados, dependiendo del grado, pueden acceder al máster teniendo, sin superar de grado, 9 créditos de asignaturas más el TFG, ¿vale? Y luego, según que hayamos estudiado en nuestro grado de origen, a lo mejor para acceder al máster se nos pide que cursemos unos complementos formativos, que serían unas asignaturas que lo que hacen es complementar la formación que de grado no tenemos, ¿vale? Porque es una profesión regulada, ¿vale? Entonces hay que cubrir una serie de materias, ¿vale? Eso a nivel general. Ahora vamos a centrarnos en el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿vale? Vimos antes que el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales es el que un poco se parece a la titulación antigua, que era de 6 años. Entonces, el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la UGI accede al máster también con 9 créditos y TFG sin superar, ¿vale? Y este accede directamente, o sea, no tiene que cursar asignaturas adicionales, ¿de acuerdo? Ese tiene un acceso directo, ¿vale? Y luego, al margen de esto, no sé si habéis oído hablar de lo que es el programa académico de recorrido sucesivo. Eso es un programa que engloba el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales más el máster. A este programa se accede pues, por prescripción, o sea, por matrícula, cuando yo estoy en primer curso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con este programa? Pues está pensado para la gente que a lo mejor ya tiene claro que quiere ser ingeniero industrial. Entonces se matricula en este programa. ¿Este programa qué ventaja ofrece? Pues bueno, depende. Este programa lo que permite es que podamos acceder al máster, fijaos, con un poco más de créditos sin superar de grado. ¿Vale? Lo que pasa es que esos créditos sin superar de grado están acotados a 3 asignaturas determinadas, que son las que os he puesto aquí, que son las prácticas externas y las optativas
del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la UGI, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué situación os pide la prescripción, a lo mejor el que está matriculado en el PARS no le conviene acceder por esta vía y le conviene acceder por la vía general, que es 9 créditos más TFG, ¿vale? Porque los 9 créditos son de cualquier asignatura. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, simplemente cuando hagáis la prescripción, si os dicen que no cumplís los requisitos del PARS porque sois PARS, ¿vale? Lo que hacéis es renunciar al PARS, es decir, renuncia al PARS. Entonces pasáis a la vía normal. Por esa razón veis esta flecha de que podéis pasar de una a otra. ¿Vale? No sé si me he explicado bien con esto, pero bueno, si hay alguna duda adicional a este respecto, la podríamos aclarar más adelante. Vamos a la fase de admisión. O sea, ya hemos hecho la prescripción, cumplimos los requisitos básicos, que son estos que acabo de decir, y ahora nuestro expediente será valorado. ¿Vale? Pues hay una serie de requisitos de admisión, os comento los más básicos, ¿de acuerdo? Y luego ya podríamos comentar casos particulares si os interesa saberlos. En primer lugar es que van a tener siempre prioridad de matrícula aquellos estudiantes que han terminado ya el grado por completo. Siempre van a estar por delante de los que no han terminado, ¿vale? Entonces, en caso de que no haya más solicitudes que plazas, pues desde luego esto va a primar. ¿Vale? Luego también hay una cierta reserva de plazas para los que proceden del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, porque eso es el grado que da el acceso más directo al máster. ¿Vale? Y luego ya las plazas que hayan se van baremando en función de pues, expediente académico, conocimiento de idiomas, como podéis ver aquí, pues una serie de ítems. Esa sería un poco la idea general. Como os había dicho antes, cuando nuestro expediente se está baremando, si nosotros accedemos al máster con un grado del ámbito industrial, pero como los grados del ámbito industrial son variados, pues está ingeniería mecánica, está ingeniería eléctrica, está ingeniería en automática, pues lo que hace la comisión es ver nuestros estudios de origen y ver si hay asignaturas que todavía no ha impartido en grado que son importantes para cursar el máster. Entonces, si esas asignaturas no las ha cursado, debe cursarlas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llaman complementos formativos. Entonces, cuando nos admitan en el máster, nos dirán, vale, estás admitido en el máster, pero además tienes que cursar esta asignatura, esta y esta, que son asignaturas asociadas al grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿vale? Eso nos lo dirán, ¿de acuerdo? Entonces, con esa información ya finalmente decidimos si le damos al clic de, ok, me matriculo y pago o no pago, y no me quiero matricular. ¿Vale? Esa decisión siempre es nuestra, nosotros siempre tenemos la última palabra en esto, ¿de acuerdo? Sí que os puedo decir que los grados de ingeniería de la rama industrial impartidos en la UGI tienen que cursar una serie de complementos formativos que están fijos. ¿Por qué están fijos? Pues porque como sabemos cómo es el plan de estudios, los hemos podido definir. Si alguien que procede de un grado de otra universidad de España accede a la UGI, pues hay que evaluar ese expediente académico y ver si requiere complementos formativos o no. ¿Vale? Pero aquí tenéis los de los grados del ámbito industrial de la UGI. Como os decía antes, GITI no accede al máster sin complementos y el resto de grados pues tienen una serie de complementos formativos que son asignaturas de GITI que van a tener que cursar. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco el listado, dependiendo de vuestro grado de origen. Bueno, ya por último, que yo decía que no me iba a extender mucho y no sé, creo que ya llevo un buen rato hablando, vamos a comentar algunas cosas del próximo curso, ¿vale? La primera es hablar de plazos, ¿no? De lo que decía, preinscripción. O sea, que estáis interesados en cursar el máster. Pues hay una serie de fases de prescripción, ¿vale? La primera fase, ¿vale? Fijaos que ya está abierta, empezó el 10 de abril y finaliza el 17 de junio, ¿de acuerdo? Esa fase de prescripción se hace online y la podríamos hacer ahora, pero está claro que vosotros a lo mejor todavía no reunís requisitos para acceder al máster porque tendréis más créditos de 9 sin superar de grado. Eso es obvio, ¿vale? Lo que pasa es que igual lo podríais rellenar, ¿vale? Porque, por ejemplo, los que sois de la UGI, como al final el expediente académico está metido en el sistema, se va actualizando automáticamente, ¿no? Entonces sí que hay aquí una fecha que es importante y es que para el 3 de julio tenéis que tener las notas puestas, ¿vale? Entonces, a partir del 3 de julio es cuando se valoran, se analizan esas solicitudes de prescripción, ¿vale? Entonces, los que podéis preinscribiros, tenéis una matriculación
que va del 14 al 20 de julio, como podéis ver aquí, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Después de esa primera fase de matrícula, se abre una segunda fase de prescripción. Si el máster tiene plazas de sobra, tenemos una segunda fase, ¿vale? Y aquí tenemos las fechas. Pues, ¿cuándo empieza? Pues cuando acaba la matrícula de primera fase, que es el 23 de junio, ¿vale? ¿Cuándo sería la matrícula? Pues la matrícula sería hasta final de julio, ¿vale? Si en esa segunda fase todavía no habéis podido reunir requisitos y no os habéis podido matricular, siempre se abre una última fase de prescripción, ¿vale? Que dura, pues fijaos, desde septiembre hasta mitad de octubre. Entonces, esta fase se abre cuando hay plazas vacantes en el máster. ¿Cuándo os matricularíais? Bueno, pues una vez rellenáis la prescripción, se os admite al máster, la matrícula ya es automática. O sea, en el momento en el que os preinscribáis y se os acepta en el máster, ya os podéis matricular, ¿vale? Y sería en septiembre. Otra cosa importante a lo mejor o interesante, el calendario académico. Vale, lo que os estoy enseñando es un calendario que todavía no está subido a la web, etcétera, pero ya es prácticamente definitivo. No está aprobado, ¿vale? Pero es definitivo, ¿vale? Entonces, las clases del máster para el curso 25-26 empezarán el 15 de septiembre, ¿de acuerdo? Esta información de horarios y fechas se vuelca a las webs antes de que empiece la matrícula de primera fase, normalmente. Entonces, vosotros, antes de matricularos, está bien que consultéis el horario, ¿vale? Y que veáis que todo os cuadra y que todo os va bien para vuestra vida personal y profesional, ¿vale? Entonces, la información la tendréis antes, ¿de acuerdo? De momento no está subida. Horario de clases. Normalmente no, siempre los horarios del máster son en horario de mañanas, ¿vale? Entonces, dependiendo del día de la semana, pues las clases empiezan en torno a las 8:30 o empiezan a las 9, ¿vale? Y finalizan pues a mediodía, a veces una mediodía un poco tardía, según si hay laboratorios, ¿vale? A las 3. Es decir, dad por hecho que la mañana la tendréis ocupada. Y sí que es verdad que por temas de falta de espacios de laboratorios, hay algunas sesiones puntuales de laboratorio que necesariamente se han tenido que colocar por la tarde. ¿Vale? Nuevamente os digo que esta información que veis en pantalla es un poco una exclusiva que os doy. No está subida a la web, pero dentro de un tiempo, y de hecho antes de vuestra matrícula, estará subida al SIA, entonces podréis consultarla. ¿Vale? Si no la encontráis, me preguntáis. ¿De acuerdo? Y bueno, estos serían los horarios del segundo semestre, pero bueno, la idea es la misma, que los horarios son en horario de mañanas, ¿vale? Luego, con respecto a los horarios, hay una particularidad adicional, y es que aquellos estudiantes que debéis cursar complementos formativos, esos complementos son asignaturas del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿vale? Entonces, esas asignaturas se cursan en el horario del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en los grupos que haya en ese grado. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Y bueno, yo creo que para concluir con la presentación, espero no haberos aburrido mucho, sí que comentaros pues por qué cursar el máster en la UGI, ¿no? Algunas particularidades de la UGI que yo creo que son interesantes, ¿vale? La primera es que al final, pues la Universidad Jaume I, en el máster de Ingeniería Industrial tenemos unos grupos reducidos, ¿no? Yo los grupos reducidos, pues siempre he pensado, en mi opinión personal, es que son una ventaja. ¿Por qué? Pues porque hay un trato mucho más cercano del profesor con el estudiante. Yo creo que los que estáis en grado habéis podido comprobar que a medida que avanzan los cursos y sois menos, el trato es mucho más cercano. Y ya os digo que en el máster es todavía más. Y luego también genera sinergias entre vosotros. Pensad que al final, los que estáis ahí metidos en un aula estudiando, dentro de año y medio vais a ser profesionales que vais a estar en la calle, ¿no? Y a lo mejor sinergias que queréis entre vosotros luego os van a ser útiles en vuestra actividad profesional, ¿no? Entonces, ser un grupo pequeño, llevarse bien, creo que es una ventaja que tiene la UGI en ese sentido, ¿no? Luego también las encuestas que os fastidia rellenar son útiles y de hecho se miran. Decís que no, pero se miran. Entonces, la verdad es que la evaluación docente de los profesores del máster está bien, ¿vale? Sabéis que sobre una nota de 5, el promedio de las notas que sacan el profesorado que se está impartiendo clases es de 4,32. O sea, está muy bien, ¿no? En general hay una satisfacción con la docencia recibida, ¿vale?
También sabéis que la UGI tiene una relación bastante estrecha con las empresas. ¿Por qué? Pues porque en grados hay asignatura obligatoria de prácticas, ¿vale? En el máster no tenemos asignatura obligatoria de prácticas, ¿vale? Es un máster que dura 90 créditos, da para lo que da, ¿vale? Sin embargo, sabéis que siempre tenéis la opción de realizar prácticas extracurriculares. Además, pues esa relación cercana con las empresas hace que recibimos ofertas de trabajo, que os pasamos, os informamos de posibilidades de prácticas porque tenemos contacto bastante cercano con las empresas y nos proporciona esa información, ¿vale? Esta última, esta cuarta de aquí, la hemos comentado antes y es así. O sea, la tasa de empleabilidad es elevada y de hecho os tengo que dar un poco, esto es una buena noticia y la no tan buena es que algunos pues, y algunas os olvidáis un poco del TFM. Ostras, centraros y acabarlo, ¿vale? Porque al final nos liamos con trabajos y nos olvidamos de que por una asignatura no cerramos el expediente académico, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa interesante es que como es una profesión regulada, pues tiene el apoyo de un colegio profesional. Entonces el colegio profesional muchas veces pues, nos ofrece cursos a precios reducidos por ser estudiantes del máster, que siempre es una opción y una posibilidad interesante para complementar nuestra formación. Bueno, yo creo que con esto ya he hablado suficiente, entonces más de lo que quería, me voy a callar ya, ¿vale? Gracias por vuestra paciencia y voy a echar un vistazo a ver si tenemos alguna pregunta y si no, pues por favor quedaros con mi contacto, mi correo electrónico molinere@uji.es y sin ningún problema me hacéis la pregunta que queráis, que yo os atenderé en cuanto pueda. A ver, creo que, vale, pues de momento no tengo preguntas por aquí. Y bueno, si lo dicho, ¿no? Que si no queréis preguntar nada, yo estoy abierta a recibir preguntas más tarde, a título personal por correo electrónico o podéis visitarme en el despacho. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras y que vaya bien el fin de curso, ¿vale? Ahora apretad para los exámenes y nos vemos pues por aquí o en vuestra actividad profesional. Muchas gracias.